pobladores. Bienvenido, Andrés. Gracias, Néstor. Bueno, el día de ayer el presidente Chávez firmó 3 decretos ley. Todos tienen que ver con la materia urbana, inmobiliaria, de la ocupación del espacio urbano y de las relaciones laborales que se dan allí, en el caso de los conserjes, los trabajadores residenciales. También está entre esas leyes la que va dirigida a prohibir, a combatir los desalojos arbitrarios de vivienda, y otra que regulariza la tenencia de la tierra en los urbana barrios. En los barrios. Otras medidas acompañaron esa firma, el anuncio sobre la adquisición de 99 inmuebles en Caracas para familias en situación de refugio, y también se ha producido la ocupación de unas edificaciones desocupadas, valga la cacofonía o redundancia, en el área metropolitana. Quisiera que Andrés nos comentara sobre este tema. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que ayer fue un día muy importante en avanzar en esta idea que hemos venido sosteniendo, que la ciudad sea para todos, una ciudad democrática, una ciudad para los ciudadanos y no una ciudad para el mercado. En tal sentido, el presidente, en el marco del habilitante, le dio el ejecútese a 3 propuestas de leyes que ya habíamos presentado en enero. Una que se dirige a los conserjes, un sector particular doblemente explotado, pues coincide la explotación laboral a la que se le somete, casi en un régimen feudal, con la falta de vivienda. Entonces los conserjes, por esta característica, no es solamente un problema laboral, sus demandas. Se hizo esta ley especial, tal como se había acordado en un acto previo el 8 de enero. Otro es esta ley... En 2 palabras, ¿esa ley en qué beneficia a los conserjes? Bueno, esta ley fundamentalmente iguala a los conserjes a cualquier trabajador. Por ejemplo, por primera vez los conserjes tienen 8 horas de trabajo y tienen un horario establecido, pero al mismo tiempo lo reconoce como parte de la comunidad en la que participan. Muchas veces los conserjes tienen una relación de exclusión de la misma comunidad, no se les permitía, por ejemplo, se les podía... Un drama de las familias, de las señoras conserjes muy adultas, muy mayores, es que ya después que no son productivas para el condominio, las expulsan y la botan, la dejan sin trabajo, la botan, la dejan en la calle. Entonces ahí se regulan todas estas cosas, ¿no? Sencillamente es igualar los derechos de las conserjes a los derechos de cualquier trabajador y reconocer su derecho como parte de una comunidad en la que... La ley contra desalojos arbitrarios. La ley contra desalojos arbitrarios también es solamente ponerse al día con el derecho internacional, que prohíbe los desalojos arbitrarios y que obligan a cosas tan básicas como que la gente deba, como el debido proceso a toda persona que esté, que vaya a ser juzgada por alguna causal que suponga el desalojo, es decir, debido proceso, procedimientos para aplicar el desalojo, condiciones para esto. Por ejemplo, a las familias se le debe dar suficiente tiempo para que busquen una vivienda, el Estado proveerá también mecanismos de vivienda transitoria en caso de desalojo. No quiere decir que un mal inquilino que diga, bueno, dejo de pagar, que manguagua y no me podrán desalojar. Es desalojo arbitrario. Se mantienen las causales que incluso están propuestas también en la ley de arrendamiento que propuso la Red Metropolitana de Inquilinos, una de las organizaciones del Movimiento Pobladores. Sencillamente se regulan, es decir, es sencillamente desarrollar el Estado de Derecho. Es una materia que estaba completamente desregulada, que era colocaba, digamos, toda la ley a favor de los grandes propietarios. Incluso la ley hasta ahora vigente no solamente no favorece a los inquilinos, sino no favorece a los pequeños propietarios que no encuentran mecanismos para poder zanjar sus disputas y sus conflictos con inquilinos, sino está hecha para los grandes propietarios. La ley que estamos presentando en la Asamblea Nacional permite una mayor equidad y mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial en materia inquilinaria, y esta ley lo que hace es regular, de acuerdo con los previstos en los pactos internacionales, lo que tiene que ver con los desalojos. ¿Qué pasa con la instrucción que dio el Tribunal Supremo de Justicia a los tribunales que impedía o que impide los la aprobación de esta ley va a permitir, digamos, un procedimiento mucho más claro, mucho más legal, mucho más ajustado al derecho, que respete el debido proceso, y por lo tanto la medida del Tribunal Supremo, que era una medida cautelar mientras salía esta ley, supongo que dejará de tener vigencia. Ok, la de la regulación integral de la tenencia de la tierra urbana. Esta es una ley que veníamos proponiendo los comités de tierra urbana desde hace muchísimo tiempo. Ya había estaba aprobada en vigencia ahora se amplió y se incorporaron algunas cosas. Es una ley fundamentalmente dirigida
para transformar los barrios de Venezuela, donde vive aproximadamente el 60% de la población. Los barrios que han sido históricamente abandonados por la ciudad, que es parte de la deuda social del Estado venezolano, porque son los que han construido la ciudad. Una de las cosas que nosotros decimos, los barrios construyeron la ciudad 2 veces, construyeron la ciudad de día para la ciudad, digamos, residencial o formal, aunque el término a mí no me gusta mucho, y su propia ciudad de noche, los fines de semana. Explica bien eso, porque hay gente que puede no entenderlo. Sí, los obreros que construyeron los edificios, las autopistas y las quintas, lo hacían de día, y de noche levantaban su ranchito. Eran excluidos. Nosotros, los barrios son así, como los trabajadores de las fábricas, los barrios son a la ciudad. Son los que hacen vivir a la ciudad, los que producen y reproducen en la ciudad, pero no pueden participar en ella. Entonces, en los barrios donde vive el 60% de la población, que viven en terrenos inestables, en viviendas a veces precarias, sin servicios, etcétera, etcétera, y sin derecho a la tierra. Esta ley garantiza el derecho a la tierra, porque hay que decirlo, frente a estas acusaciones peregrinas, la oposición, que dicen que el proceso revolucionario amenaza el derecho a la propiedad, esta ley, por ejemplo, garantiza el derecho a la propiedad a millones de familias dándoles la propiedad sobre la tierra que ocupan, que ha sido negada históricamente, ¿no? Tierra que no tenía ningún valor y que le ha dado valor la gente que vive allí, porque la tierra no vale nada. La tierra vale de acuerdo con su uso y es la gente la que le ha dado este uso. Entonces esta ley va a permitir avanzar en el proceso de regularización. Ya se han entregado 300.000 títulos a familias, títulos de propiedad sobre la tierra que ocupan, lo que garantiza consolidación de la vivienda, acceso a crédito, lo que garantiza además se vincula con la transformación del barrio, con garantizar el uso social del barrio. En esta ley, por un lado, hasta ahora los títulos que se han dado son en terrenos públicos. Con esta ley se establece un mecanismo para terrenos privados, para garantizar el acceso a la propiedad de la tierra en terrenos privados y que le va a permitir acceder a la propiedad de la tierra que ocupan desde hace décadas a muchísimas familias, y además se fortalece mucho la vinculación con la transformación de los barrios. Nosotros decimos que la principal política de vivienda debe ser la transformación de los barrios donde viven millones de familias, 2,5 millones de familias. En ese sentido la gente ha sido mucho más eficiente que el Estado para construir vivienda y que la empresa privada, porque ha construido el doble de vivienda en relación con la empresa privada, con el Estado, pero lo ha construido sin los medios, sin planificación, sin recursos, y con esta ley también se garantiza la transferencia de recursos, asistencia técnica para transformar y mejorar los barrios, para que no ocurra lo que ocurre con cada lluvia, que con cada lluvia se vienen abajo viviendas o que colapsan los servicios porque son servicios muy viejos. Entonces, con esta ley también, además de garantizar la propiedad a las familias que viven allí, se promueven procesos, programas de transformación de barrios. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer con unos edificios en Caracas? Sí. Nosotros, en el marco de la ley de emergencia de vivienda y terrenos urbanos, estamos proponiendo que un montón de edificios de la ciudad, que habla además de la injusta distribución de la ciudad, del injusto acceso a la ciudad. Es decir, mientras millones de familias no tienen vivienda, mientras decenas de miles de familias perdieron sus viviendas en la última lluvia, en las zonas más centrales, mejor surtida de servicios, en mejores condiciones urbanas, hay centenares de edificios abandonados. Centenares. En el centro de la ciudad, por ejemplo, la mayor parte de los edificios están abandonados. Esto pasa, por cierto, por una operación típica del mercado inmobiliario de querer convertir los centros no en zonas para la gente, sino en zonas de torres de oficina, como se ha planteado en muchas ciudades en la época postindustrial, ¿no? Zonas de oficina, zonas de centros comerciales donde no viva la gente. Hay un debate allí, si nosotros queremos una ciudad para el negocio o una ciudad para la gente. Entonces hemos venido planteando el rescate de muchos de estos edificios desocupados o utilizados fundamentalmente para actividades comerciales, para ubicar a familias que no tienen vivienda, particularmente a familias damnificadas en estos momentos en el marco de la ley de emergencia, que así lo establece, la prioridad para las familias que estén en alto riesgo o que perdieron su vivienda. En tal sentido, desde hace unos 6 meses atrás se vienen organizando familias en los comités populares de vivienda, las familias que están en los refugios, y a través de sus organizaciones locales, consejos comunales, comités de tierra, en las familias que están en alto riesgo o que están en refugios solidarios, y han constituido algo que han llamado el Frente por el Buen Vivir, que agrupa a cerca de 50 comités populares de vivienda y consejos comunales y cerca de 200 familias que se han venido organizando, formando, discutiendo, y elevaron esta propuesta que nosotros le llevamos al presidente. El día de ayer se afectaron 50 edificios desocupados, pasa a custodia, no es exactamente una ocupación, no es una toma, no es mucho menos una invasión
palabra con una carga ideológica evidente, sino que pasa a custodia del gobierno nacional a través de la fuerza pública, la Guardia Nacional en este caso, y de las familias organizadas que harán una evaluación del inmueble y ahí establecerán las posibilidades de darle uso residencial. Ahora, son inmuebles efectivamente desocupados, porque ayer me decía alguien que había preocupación en una empresa de limpieza, de productos de limpieza, no vamos a hacerle la cuña, que tiene sede en uno de esos edificios que fueron pasados a custodia. Los edificios tienen como característica que no tenían uso residencial, que están en zonas centrales, las mejores zonas en términos de servicios y de accesibilidad, y que no tienen uso, y que no se le da este uso, y que pertenecen a un solo propietario y están en alquiler, ¿no? Esas son las características que se evaluó con los consejos comunales de la zona. Pero no es que estén desocupados, son edificios que están a veces están desocupados, están infraocupados o subutilizados, o bien porque la mayor parte no está ocupado, o bien porque están en empresas, etcétera, etcétera. Todo esto se va a evaluar. ¿Y la perspectiva es la expropiación de esos edificios? Ninguno de estos depende de lo que arrojen los estudios que se van a realizar. Si en efecto hay gente viviendo, o si, bueno, en fin, hay otras alternativas distintas, puede cambiar la situación, pero eso lo determinará la evaluación que se realice allí con los técnicos, con evaluación jurídica, evaluación física. A lo mejor son edificios en muy mal estado, no se pueden ocupar. Todas esas acciones, Andrés, deben ser realizadas en coordinación con las autoridades. Eso es lo que hemos venido planteando. No digamos, por la propia mano, que de pronto una comunidad se decida yo creo que tomar eso lo como que se hizo ayer en relación ley con los edificios ocupados es muy importante, porque hasta ahora la gente ha venido ocupando edificios, digamos, de manera informal y fuera de la ley, ¿no? Yo en el fondo creo que lo que es un delito es tener un edificio en el centro de la ciudad abandonado. Eso sí sería un delito, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho la gente al margen de la ley. Yo creo que hay una alianza estrecha entre el gobierno y el pueblo organizado, particularmente el movimiento de pobladores, pero también nosotros convocamos a toda la gente que se pueda organizar. No pretendemos el monopolio de la lucha por la vivienda, y que podamos y poder identificar los terrenos, porque además se afectaron terrenos, creo que fueron 15 terrenos para nuevas comunidades socialistas con el movimiento de campamentos de pioneros. Otra medida importante, por cierto, fue la regularización, una negociación de 99 edificios, que son edificios de alquiler, que tienen décadas. Que van a ser adquiridos, ¿no? Que van a ser adquiridos en proceso de negociación con los propietarios. Pero lo que te iba a decir de los edificios, entonces en vez de la gente actuar en una situación de vulnerabilidad, poniéndose de pronto al margen de la ley exponiéndose a la posibilidad de ser criminalizado, ese es un debate que también tenemos, incluso vamos a plantear la de derogatoria del 471 rayada del Código Penal, que criminaliza la lucha por la vivienda y la lucha por la tierra en el caso de los campesinos, pero además es decir, que la gente en el marco de la ley, en este caso la ley de emergencia de terrenos urbanos y vivienda, pueda con el gobierno revolucionario denunciar terrenos, denunciar galpones, denunciar inmuebles abandonados, y que con el gobierno revolucionario poderlos rescatar para las familias que necesitan vivienda, por ejemplo, que están en los refugios, como esta actividad que se realizó ayer. Perfecto. Bueno, Andrés, vamos a hacer un programa más amplio sobre este tema que da mucha tela que cortar. Aquí hay unas llamadas que son para ti, vamos a entregártelas al terminar el programa para que tomes nota de ellas. Ya lamentablemente llegamos al final